La habitación olía a medicamentos y despedidas. Daniel, mi hermano, mi protector, mi sombra, respiraba con dificultad. Y los signos, antes tan vivos, eran ahora dos espejos. Laura, susurró, con una voz que parecía arrastrar siglos de culpa. Me acerqué sin entender, con el corazón temblando como una hoja en invierno. Entonces lo dijo. Palabras que perforaron el aire, tan suaves que apenas las escuché, tan crueles que jamás podría olvidarlas. No fue un accidente. Mi mente se negó a comprender. ¿Qué dices?, pregunté, aunque mi alma ya lo sabía. El monitor cardíaco marcaba un ritmo irregular, como si el tiempo también se negara a seguir. Él tomó mi mano con un temblor helado y murmuró algo más. Un nombre, antes de que su respiración se apagara en un hilo. Y en ese instante, ¿quién era realmente mi hermano? ¿A quién intentaba proteger con su última verdad? ¿Y qué clase de amor puede destruir una familia entera? Nada volvió a ser igual desde ese día. La habitación quedó en silencio. Solo el pitido constante del monitor roto seguía allí, como un eco inútil de lo que ya no existía. No lloré, no podía. Sentía que si soltaba una sola lágrima, me derrumbaría para siempre. Mamá entró despacio. Sus pasos apenas rozaban el suelo. Me miró, pero no dijo nada. Entre nosotras, el aire pesaba más que cualquier palabra. En sus ojos había algo que me asustó. No era solo dolor, era miedo. Un miedo antiguo, como si ella también supiera algo que yo aún no entendía. Tomó la sábana y cubrió el rostro de Daniel con una ternura que me partió el alma. Y entonces lo supe. Su muerte no sería el final, sino el principio de algo oscuro. Algo que llevaba años escondido bajo nuestras paredes. ¿Qué hiciste, Daniel? ¿Qué callas, mamá? Nada podía prepararme para las respuestas. Dice allí. Tengo de esemnicia. Duo. Inicio conocer y garas a entramarme. Cortia no semnida. Dos cintor o calar a hobo. Na acubisawa. 2 días después, regresé a la casa familiar. Todo olía a humedad y recuerdos viejos. En la mesa del comedor, entre papeles y polvo, encontré una caja con fotos. Una de ellas me heló la sangre. Era mi hermano Daniel, abrazando a un hombre que no reconocí, frente a la casa el día antes del incendio que mató a papá. En el reverso, un nombre: A. Villalba. Andrés. Mi corazón se detuvo. El mismo Andrés que había sido mi amor, mi refugio, mi error. ¿Cómo estaban conectados? ¿Por qué Daniel guardaría eso tantos años? La foto olía a humo, como si aún guardara el olor del fuego. En ese momento lo entendí. La verdad no había muerto con Daniel. Solo estaba esperando ser descubierta. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el fuego, el rostro de mi padre, el de Daniel y ahora el de Andrés. Fui al estudio de mamá, buscando respuestas. En un cajón escondido hallé una carta vieja, amarillenta, firmada con la misma inicial. A. B. La abrí con manos temblorosas. Era de amor, pero no dirigida a mí, ni a Daniel. Era para mamá. El mundo se detuvo. Las palabras hablaban de un amor prohibido, de culpa, de miedo a que todo saliera a la luz. Mi respiración se cortó. Andrés no solo formaba parte de mi historia, también de la suya. Y el incendio ya no parecía un accidente, sino una consecuencia. Un secreto
que había consumido más que una casa. Mamá entró al estudio mientras aún sostenía la carta. Su rostro estaba pálido, casi transparente. ¿Dónde encontraste eso?, me preguntó con voz seca. No respondí. Solo la miré. Entre nosotras, el silencio era un abismo. Ella se sentó frente a mí, las manos sobre las rodillas, la mirada clavada en el suelo. Tu hermano quiso protegerme, dijo al fin. Sentí un golpe en el pecho. El aire se hizo pesado, y por primera vez entendí que el secreto de Daniel no era solo suyo. Era nuestro. Era de todos. Las paredes del estudio parecían cerrarse, llenas de murmullos antiguos. El fuego, el amor prohibido, la culpa. Todo se unía en una sola palabra que quemaba más que el incendio mismo. Verdad. 3 días después del entierro, cuando el aire aún olía a flores marchitas, él apareció. Andrés Villalba. El mismo hombre de la foto. El mismo hombre de la foto, el mismo que años atrás prometió no volver. Lo vi parado frente a la puerta de la casa, con el mismo abrigo gris, los mismos ojos que alguna vez me hicieron sentir segura y que ahora solo me recordaban mentiras. No necesitó hablar. Su presencia ya era confesión. Laura, dijo en voz baja. Mi cuerpo se tensó. Vine a despedirme de Daniel, pero su mirada decía otra cosa. Había algo más, una verdad que no se atrevía a pronunciar. Por primera vez en años sentí miedo de mirarlo. Miedo de descubrir que la persona que más quise también había sido parte de mi ruina. Nos sentamos en el comedor, frente a frente, como dos extraños con demasiada historia entre ellos. Andrés hablaba despacio, medido, como quien camina sobre cristales. Daniel me pidió que viniera, dijo. No supe si creerle. Cuando mencionó a mi hermano, sus ojos se llenaron de culpa. Entonces lo comprendí. No era una visita por respeto, era un intento de redención. Él quería protegerte, Laura. Quería proteger a todos. Su voz tembló. Yo solo lo miré, intentando unir los fragmentos de esa historia que se caía a pedazos. ¿Protegernos de qué? ¿O de quién? El silencio se volvió insoportable. A veces, el amor y la mentira usan el mismo tono. Esa noche, mientras todos dormían, bajé al sótano. El olor a polvo y humedad me guió hacia una caja metálica, cerrada con una cinta vieja. Dentro encontré una grabación, una cinta de voz con la fecha del incendio. Mis manos temblaban cuando la coloqué en el reproductor. La voz de Daniel surgió del silencio, temblorosa, culpable. Si alguien escucha esto, fue mi culpa, pero no lo hice solo. Sentí que el mundo se quebraba en 1000 pedazos. El sonido se cortó abruptamente, como si alguien hubiera borrado lo más importante. Subí corriendo, sin aire. El eco de su voz me perseguía. No lo hice solo. ¿Quién más estaba implicado? ¿Mi madre? ¿Andrés? ¿Los dos? Cuando subí, mamá estaba despierta. Me esperaba en el pasillo, como si supiera exactamente lo que había encontrado. «Lo escuchaste, ¿verdad?», dijo sin mirarme. No respondí. Tu padre no debía enterarse. Daniel solo quiso evitarlo. Cada palabra era un golpe. ¿Evitar qué, mamá? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Que tu padre descubriera la verdad. Que supiera que amé a otro. El tiempo se detuvo. El silencio, tan espeso, parecía tragarse las paredes. El incendio no fue un accidente. Fue un intento desesperado por borrar una culpa que nunca se extinguió. A la mañana siguiente, encontré la foto sobre mi cama. La misma que había guardado. Alguien la había movido. Al reverso, ahora había algo más escrito. No busques más. La verdad puede matarte.
Mi respiración se volvió corta. El miedo se coló en cada rincón de la casa. Corrí al cuarto de mamá, pero ya no estaba. La ventana abierta, las cortinas agitadas por el viento, solo el eco del mar a lo lejos. Por primera vez sentí que la verdad no era solo un recuerdo. Era una amenaza viva. Volví al lugar donde todo comenzó. La vieja casa seguía en pie, pero las paredes negras del incendio parecían susurrar lo que nadie había dicho. Cerré los ojos y el olor a humo volvió a mi memoria como si nunca se hubiera ido. Caminé entre los restos y en un rincón encontré una medalla chamuscada. Era la de mi padre. Me arrodillé, sintiendo que el suelo todavía ardía bajo mis manos. Recordé su voz, sus gritos aquella noche, la silueta de alguien corriendo entre las llamas. No fue un accidente, y ahora lo sabía con certeza. Daniel no había actuado solo. El fuego no había destruido nuestra casa. Solo la había limpiado de las mentiras que no queríamos ver. Fui a verlo. Andrés vivía en la misma casa donde alguna vez soñamos con un futuro juntos. Cuando abrió la puerta, el silencio fue lo primero que habló. Le mostré la carta, la foto y el nombre de mi padre grabado en la medalla. No negó nada. Solo bajó la mirada. Vencido. Él me encontró con ella. Esa noche, dijo, sentí un vacío en el pecho. El fuego empezó por accidente, pero Daniel trató de ocultarlo. Por miedo, por amor, por todos nosotros. Su voz se quebró. Lo odié y lo compadecí al mismo tiempo, porque en ese momento entendí que nadie había querido matar a nadie. Pero todos habíamos sido culpables de dejar que la mentira viviera. Mamá regresó esa noche. Su rostro estaba diferente, como si hubiera envejecido años en horas. Entró sin decir palabra. Se sentó frente al fuego encendido y miró las llamas como si fueran viejas conocidas. Yo no quise que muriera, susurró. Su voz era un hilo. Tu padre descubrió todo. Y Daniel intentó salvarnos. El fuego se salió de control. La escuché sin interrumpirla, aunque cada palabra me dolía como una herida abierta. Ella alzó la vista. Prometí guardar silencio por él y por ti. Las lágrimas corrieron libres y por primera vez no supe si lloraba por lo que perdimos o por lo que seguimos escondiendo. Volví a escuchar la cinta. Esta vez completa. Había un segundo fragmento que no había notado. Daniel, con voz rota, decía: si algún día Laura escucha esto, quiero que sepa que lo hice por mamá, que Andrés no tuvo la culpa. Fue mi decisión encender el fuego. Me quedé inmóvil. La verdad me atravesó como una bala. Toda mi vida había estado buscando culpables, y ahora no quedaba ninguno. Solo quedaban ruinas, recuerdos, y un amor que ardió demasiado cerca de casa. Al amanecer llevé las cenizas de Daniel hasta el acantilado donde jugábamos de niños. El mar rugía abajo, eterno, indiferente. Abrí la urna y dejé que el viento hiciera el resto. Las cenizas se mezclaron con la bruma y por un instante creí escuchar su voz entre las olas. No guardes más silencio, parecía decir. El sol asomaba en el horizonte, iluminando la costa con un tono de perdón. Por primera vez respiré sin culpa. La verdad dolía, sí, pero al menos ya no ardía. Lucía me observaba en silencio desde el pasillo. Tenía solo 15 años, pero en su mirada cabía una tristeza que no le pertenecía. Sabía que algo había cambiado. Se acercó despacio, con una fotografía en la mano. La misma que yo había encontrado. Mamá, ¿por qué la abuela llora en las noches? No supe qué responder. Quise protegerla,
como Daniel intentó protegerme a mí, pero ya era tarde. La verdad tiene una forma cruel de alcanzarnos, incluso cuando creemos esconderla. La abracé fuerte, prometiéndole que todo estaría bien. Mentí, como todos lo habíamos hecho alguna vez. Esa tarde enfrenté a mamá. No por el pasado, sino por Lucía. Ella no merece vivir entre mentiras, le dije. Elena bajó la mirada. Yo solo quise que tuvieran una vida sin dolor, respondió con voz temblorosa. Pero el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier explicación. ¿Y quién nos salvó de tu silencio?, le pregunté. Por primera vez vi a mi madre romperse del todo. Se llevó las manos al rostro y lloró como una niña. Y entonces la comprendí. Había cargado con su culpa toda una vida, para que yo no tuviera que hacerlo. Andrés volvió una última vez. Traía consigo una carta, escrita por Daniel poco antes de morir. Te pidió que te la diera si alguna vez encontraba el valor, dijo. La abrí temblando. Era una disculpa, una despedida y una súplica. Perdónala. Y perdónate. Levanté la vista. Andrés me miró con tristeza, pero también con algo que no esperaba ver. Esperanza. Tal vez aún podemos empezar de nuevo, murmuró. Yo quise creerle, pero dentro de mí solo quedaban cenizas. No todas las heridas sanan. Algunas solo aprenden a no doler tanto. Esa noche escribí una carta, no para Andrés, ni para mi madre, sino para Daniel. Le conté todo lo que había pasado desde su partida, lo que había entendido y lo que aún dolía. Le agradecí por haberme obligado a ver lo que tanto temía, la verdad. Doblé la carta y la guardé dentro del libro que él me regaló de niña. Por primera vez en años, no sentí rabia, solo un cansancio dulce, como si al fin el silencio me diera un respiro. Pasaron los días. Una tarde nos sentamos las tres a la mesa, mamá, Lucía y yo. Nadie habló al principio, solo el sonido de los cubiertos, el reloj y el mar de fondo, hasta que Lucía sonrió tímida. Podemos empezar de nuevo, ¿verdad? Nos miramos, y aunque las lágrimas no tardaron en aparecer, por primera vez no dolieron tanto. El fuego había dejado cicatrices, sí, pero también espacio para reconstruir. A veces perdonar no significa olvidar, sino decidir seguir vivos. Una mañana, mientras ordenaba el estudio de mamá, encontré una carta sin enviar. El sobre estaba amarillento, sellado con cera roja. Decía, para Laura, si algo me ocurre. Sentí un escalofrío. Sentí un escalofrío. Me costó abrirlo, como si dentro estuviera esperando otra confesión. Las palabras eran breves, pero devastadoras. No fuiste tú quien perdió a un hermano. Fuiste tú quien perdió la verdad que intentamos protegerte. Entre las líneas, un nombre, el del padre. Tu padre no murió por el fuego. Murió por mí. Dejé caer la carta. La realidad se dobló sobre sí misma. El incendio no solo fue un accidente ni una mentira, fue un sacrificio. Busqué entre los papeles del archivo viejo. Allí estaba el informe del incendio. En una esquina, un detalle que siempre pasé por alto. Causa probable: inhalación de humo antes del colapso. Pero junto al sello oficial, alguien había escrito a mano: retirado del fuego con vida. Mi padre había sobrevivido unos minutos. ¿Quién estuvo con él en esos minutos? Mamá. Todo encajaba. Ella lo vio morir, pero no por accidente. No fue el fuego, fue la culpa. Y Daniel cargó con ese secreto hasta el final. El corazón me dolía con un peso que no sabía si era tristeza o traición. Esa noche enfrenté a mamá una vez más. Esta vez no hubo gritos,
Solo silencio. Le mostré la carta, el informe, todo. Ella me miró como quien ya no tiene fuerzas para mentir. Él me encontró con Andrés, susurró. Yo intenté explicarle, pero tomó el fuego. Lo encendió él. Daniel trató de detenerlo. Nadie quiso hacer daño. Pero el fuego se salió de control. Su voz se quebró. El amor, el miedo, la vergüenza. Todo se mezclaba en una sola historia que por fin tenía sentido. La abracé, aunque el dolor me ahogaba, porque, al final, todos éramos víctimas del mismo incendio, uno que nunca se apagó. Esa noche soñé con el fuego, otra vez. Pero esta vez, no el incendio de la casa, era el fuego dentro de mí. Veía las llamas reflejadas en mis manos, en mis recuerdos, en mi voz. Desperté gritando con el corazón desbocado. Lucía corrió a abrazarme. Mamá, ya pasó, dijo. Pero no había pasado, porque las llamas pueden apagarse. Pero la culpa sigue ardiendo en silencio. En ese momento supe que si no encontraba una forma de perdonarnos, el incendio seguiría consumiéndonos generación tras generación. Fui al acantilado al amanecer, el mismo lugar donde despedí a Daniel. El mar estaba calmo, casi irónico. Llevaba conmigo las cartas, los informes, las fotos. Una parte de mí quería lanzarlas al agua, dejar que el mar guardara lo que nosotros no pudimos, pero no lo hice. Guardé todo en una caja y la enterré bajo una roca. El pasado debía descansar, pero no desaparecer. Solo así podríamos seguir adelante. Miré al horizonte y respiré profundo. El viento soplaba distinto, como si por fin el fuego hubiera encontrado paz en el agua. Entré a la iglesia al amanecer. Las velas encendidas parecían flotar en el aire, como almas buscando descanso. Me senté en la última fila, mirando el altar vacío. No pedí perdón, solo cerré los ojos y hablé con Daniel, con papá, con mamá, con todos los que aún vivían dentro de mí. Ya entendí, murmuré. El fuego no fue castigo, fue espejo. Lloré en silencio, no por tristeza, sino por alivio. Quizás perdonar no sea olvidar, sino decidir seguir respirando aunque duela. Y por primera vez sentí que mi alma no estaba sola. Mamá estaba en el jardín cuando regresé. Regaba las plantas como si nada hubiera pasado, pero sus ojos ya no cargaban sombra. «¿Fuiste a la iglesia?», dijo sin mirarme. Asentí. ¿Y encontraste lo que buscabas? No lo sé, pero creo que ya no me duele tanto. Ella sonrió apenas, y en ese gesto vi algo que no recordaba desde niña. ¡Paz! Nos abrazamos, y por un momento no hubo pasado ni culpa, solo dos mujeres cansadas de sobrevivir. El viento movió las hojas, y sentí que el fuego, aquel que nos destruyó, al fin se había apagado. Andrés vino a despedirse. «Voy a marcharme de la ciudad», dijo con voz tranquila. Yo lo miré largo rato, sin rencor, sin pena. «Gracias por volver cuando más dolía», le respondí. Él sonrió apenas. «Tu hermano me pidió que cuidara de ti, pero creo que tú ya aprendiste a hacerlo sola». Nos abrazamos, no como amantes, ni como cómplices, sino como dos sobrevivientes del mismo incendio. Mientras se alejaba, sentí que algo en mí también se iba. Pero no dolía. A veces, dejar ir es la forma más pura de amar. Llevé a Lucía al acantilado. El viento era suave, el cielo limpio y el mar respiraba lento. Le conté la historia entera. No lloró, solo tomó mi mano y dijo: «Entonces, ya no tenemos que tener miedo». Sus palabras me rompieron y me reconstruyeron al mismo tiempo. Miramos el horizonte juntas.
sintiendo que el pasado ya no nos perseguía. Habíamos sido fuego, pero ahora éramos agua. Y el mar, ese testigo eterno, guardaría lo que nosotros al fin habíamos soltado. Esa noche encendí una vela frente a la ventana, no por costumbre, sino por gratitud. Por Daniel, por papá, por mamá, por Andrés, por todos los que alguna vez amaron y se equivocaron. El fuego titilaba suave y por primera vez no me dio miedo. La luz bailaba en mis manos, cálida, viva. Cerré los ojos y sentí que todo, incluso el dolor, tenía un propósito. «Estamos bien», susurré al aire, y, por primera vez, lo creí. Desperté temprano, antes del amanecer. La casa estaba en silencio, pero ya no se sentía vacía. Entré al cuarto de Daniel. El polvo cubría todo, pero su olor seguía allí, mezclado con el eco de su risa. Abrí la ventana. El aire frío me golpeó el rostro y, por un momento, juré escuchar su voz. «No tengas miedo, hermana», sonreí entre lágrimas. Habían pasado meses desde su muerte, pero por fin entendía lo que quiso decirme, que la verdad no destruye, libera. Y aunque nada volvió a ser igual, todo empezaba a tener sentido. Lucía encontró la foto, la misma que había sido símbolo del dolor durante tanto tiempo. La llevó a un taller y la restauró. Cuando me la mostró, me quedé sin palabras. Ahí estaban todos: papá, mamá, Daniel, yo y el mar detrás intacto. Los rostros parecían nuevos, como si el tiempo nos hubiera perdonado también a nosotros. «Ahora podemos ponerla en la sala», dijo Lucía. Y así lo hicimos. No como un recuerdo triste, sino como una promesa. Nunca más el silencio. Nunca más el silencio. Salimos a caminar por el pueblo. Las calles, que antes me parecían llenas de fantasmas, ahora se sentían vivas otra vez. La gente saludaba, el viento traía olor a pan recién hecho, y el mar al fondo seguía siendo el mismo testigo silencioso de nuestras vidas. Mamá caminaba despacio, del brazo de Lucía. Yo las seguía, observándolas con un amor nuevo, sin condiciones. Por primera vez entendí que la vida no nos debía respuestas, solo oportunidades para empezar de nuevo. Esa noche le pedí a Lucía que escribiera una carta. «Para quien sea que venga después», le dije. Ella sonrió y comenzó a escribir. Yo la observé desde la puerta sintiendo una mezcla de orgullo y alivio. Quizás eso era la vida. Pasar la verdad a quien pueda soportarla sin miedo. El fuego había sido nuestro castigo. Sí, pero también nuestra lección. Lucía levantó la vista y me preguntó: «Mamá, ¿y tú qué escribirías?». Pensé un segundo y respondí que incluso después de las cenizas, siempre puede amanecer. El amanecer pintó el cielo de tonos rosados y dorados. Salí al acantilado una última vez, descalza, sintiendo el frío del rocío. El mar rugía, pero ya no me asustaba. Respiré hondo. Detrás de mí, escuché las risas de mamá y Lucía que venían caminando. Volteé y sonreí. La vida, pensé, no se trata de borrar el pasado, sino de aprender a vivir con él. Cerré los ojos, dejé que el sol me cubriera el rostro y susurré: «Gracias, Daniel». El viento respondió con un murmullo suave, casi humano, y supe que, por fin, estábamos en paz.